Bueno, esta noche yo creo que nos reúne a todos un propósito común. Y este propósito es reflexionar sobre las herramientas y esas estrategias necesarias para formar esas ideas de cómo gestionar un centro cultural. Bueno, yo quiero iniciar este conversatorio porque yo no fui la que vine a hablar esta noche, son estas tres mujeres. Y yo quisiera iniciar este conversatorio, perdón, preguntándole cómo nace esta identidad conceptual de cada uno de esos centros y cómo se transforma en un proyecto sostenible, respetado e incluso querido por la comunidad y por los que lo dirigen. La familia decide, todos los hermanos León Asensio, abrir como manera de agradecer al país y sobre todo a la región de donde ellos eran oriundos, algo que les perdurara en el tiempo. En nuestro caso, museo y centro cultural. Y junto a ello también la emisora Raíces, como un complemento de lo que eran estos dos grandes proyectos para agradecer, para hacer sostenible un programa de amor por nuestra cultura, porque a mí me preguntan a veces que si eran coleccionistas mis tíos y que si siempre fueron amantes de las artes visuales. Y todos llegamos a la conclusión de que ellos eran coleccionistas de lo mejor de la dominicanidad, de la gastronomía, de los jugadores de pelota, de todo lo que hablara de cultura dominicana. Era de la música, por supuesto, de las artes visuales también. Entonces eso hizo que ese centro cultural adquiriera una dimensión amplificada. Puedo decir también que recibimos grandes colecciones de arqueología. Tenemos una colección de arqueología que tiene unos 5.000 objetos dentro de la colección, los de artes visuales que son la mayor parte, que hay unos 50.000 piezas en la de las artes visuales y personas que también siguen siendo en su labor de mecenazgo donantes nuestros en ese sentido. Está la etnográfica, que también es bastante amplia, tiene unos 10.000 objetos, y la colección editorial, donde tenemos la biblioteca de don Virgilio Díaz Grullón, la de Hugo Tolentino, la de el doctor Cantizano, tenemos de Danilo de los Santos y tiene como 50.000 ejemplares. De hecho, hay un programa, porque no es solamente tú tener una colección, tú la tienes que cuidar, custodiar y darla a conocer. Por ejemplo, esta que es editorial es quizás la más difícil, y lo que hemos hecho ahora es un programa de bibliotecas itinerantes donde llevamos parte de la biblioteca con la Universidad Católica, la Pucamamia. Tenemos ahí un lugarcito donde estamos viendo cómo la gente usa esos libros que fueron de aquellas personalidades y lo maneja de manera distinta. Realmente uno termina aprendiendo más de lo que uno cree que puede dar y se encuentra con gente maravillosa, porque esto es un trabajo que no se hace solo. Es un trabajo de solidaridad entre empresas, instituciones, gente buena. El circuito del arte y la cultura es amplísimo. Tú tienes coleccionistas, tú tienes críticos, tú tienes galeristas, tú tienes los mecenas que son imprescindibles. De manera que trabajar con todo ese sistema es muy enriquecedor. Justamente pensaba yo, María Amalia, mientras hablabas, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Cómo se hace ese tinglado de profesionales con suficiente experiencia para que estos tres centros sean exitosos? Pero quiero preguntarle a Julia Castillo para que también escuchemos sobre el origen del Centro Perelló. Y algo que me llama la atención es que estamos frente a tres mujeres de caracteres, hablando con ellas, uno nota como una suavidad. Sin embargo, yo no sé, porque ellas son muy fuertes las tres. Entonces, ¿cómo combinar esos temperamentos, Julia? ¿Y cómo te ayuda a ti a esto? Porque uno oye a Julia hacia esa paz, pero son mujeres fuertes las tres. Entonces, ¿cómo surge la idea del centro y cómo tú como directora te empoderas de ese liderazgo para
desembocar en lo que es el éxito del centro. Darle las gracias a los protagonistas, ¿no? Que son ustedes, el público acá, son los protagonistas, y a las personas que tienen la gran responsabilidad de dirigir esta institución, y sobre todo a Enrique del Monte, que cuando me llamó le dije, pero ¿tú estás seguro con esas dos grandes mujeres? Me dice, no, es que el Centro Cultural Perelló, aunque esté en Baní, es del país, es del mundo, y tú tienes muchas cosas que decir. Y en realidad, Mónica, trabajar con Rafael Perelló Abreu, para aquellos que los conocieron, ustedes deben imaginarse que no creo que una mujer que no sea una guerrera y una peleadora de gallos, o sea, una gallinita kikiriki, como él me decía a veces, que tú eres una gallina kikiriki, son más peligrosas que los gallos. Tú eres más peligrosa que relámpago, me decía. Sí, él decía, me tenía miedo. Fue una experiencia muy hermosa trabajar con Rafael Perelló, porque realmente él vio en mí algo especial, que todavía al día de hoy me pregunto qué fue lo que vio. Entonces, el sueño, la pasión y la confianza, yo creo que esos tres pilares son sumamente importantes a la hora no solo de dirigir un centro cultural, cualquier institución que vaya en beneficio de la sociedad, que rompa los esquemas, como digo yo, los esquemas de la cotidianidad. Porque sabemos que hay instituciones auspiciadas por el Estado. Bueno, el Estado lo hace en gran medida porque es una responsabilidad social, pero también lo hace porque se lo exige la sociedad. Pero un centro privado, nadie te lo exige, realmente es el mecena o la familia mecena. Entonces ahí entra el sueño, la pasión y la confianza. Y yo creo que esos son tres elementos sumamente importantes que son claves a la hora de que nazca una institución educativa, cultural, ya sea un centro cultural. Tú decías que el tuyo es el más pequeño, no hay ni más pequeño ni más grande. El corazón late, hay sueño, hay pasión, hay confianza, hay compromiso, y eso es lo que se necesita. Y realmente estoy muy agradecida con la familia Perelló, pero sobre todo con Rafael Perelló, porque confió en mí. Y creo que no lo he hecho tan mal, porque vamos para 15 años y todavía estoy ahí. La respuesta yo creo que solo la tiene Dios, solo Dios sabrá qué día me voy de ese lugar, pero lo amo. Es un trabajo con mucha dedicación, mucha pasión, que hemos realizado en conjunto con la familia Perelló. Ellos me llaman todos los días, como digo yo. Tengo 24 cámaras que son, cada cámara la ven 2 ojos, son 48 ojos que tengo encima de mí todo el tiempo, aunque ellos no estén allá físicamente, pero sí me monitorean. Y hasta ahora creo que han confiado en mi trabajo. Entonces, pensamos que Baní está lejos. A veces pensamos que Baní está cerca. Cuando la gente llega y dice, llegué en 40 minutos, oh Dios mío, yo pensé que era en el fin del mundo. No hay lugar ni lejos ni cerca. Yo creo que cuando se tiene la intención de ver el trabajo que se está haciendo en un lugar, la distancia es relativa. Yo invito a los que no conocen el Centro Cultural Perelló, que están aquí, a que nos visiten. Si me pongo a hablar de todas las cosas que hacemos, no termino hoy. María Amalia sabe muy bien lo que hacemos porque ella me ha visitado muchas veces, y un día me dijo algo que me tocó el corazón. Esa tarde andabas acompañada de tu esposo y me dijiste, Julia, vamos a intercambiar. Vete al Centro León por un tiempo y yo vengo para acá. Y me encantó la idea, pero yo creo que tanto a su esposo como a Rafael Perelló no le hubiese gustado eso. Pero sí, debiéramos experimentar, ¿por qué no? La experiencia de turnarnos. Ven una semana a experimentar lo que yo estoy haciendo aquí y tú vienes a mi lugar. Porque yo creo que la cultura es una red.
es una red muy hermosa, es como una familia. Y si las familias nos visitamos y nos invitan a cenar, ¿por qué no lo hacemos las incumbentes de un centro cultural? Entonces, está abierta la propuesta, María Amalia. Ven a dirigir el centro Perelló, por lo menos el tiempo no lo decidimos nosotras. Vamos a ver si la familia Perelló decide, pero me encantaría también tener la experiencia de ver qué haces y no de dirigir, porque realmente nadie dirige nada. Yo creo que un centro cultural se dirige con un equipo de personas. Pero sí, es una responsabilidad hacer la cabeza, porque lo que sale mal, vuela la cabeza. Lo que sale bien es un premio para todos. Esa es mi experiencia. Gracias, Julia. Gracias, María Amalia. Gracias, Altagracita. Me gustaría destacar lo que han dicho las panelistas sobre la responsabilidad que imprime en una familia, en una persona, un museo privado. Señores, es mucha la responsabilidad porque es una decisión que cuesta esfuerzo, dinero, es una responsabilidad muy grande. Otro punto que quiero destacar es que sin gente, me gusta la palabra gente más que personas en este caso, sin gente no hay centro cultural. Porque ¿qué es el centro cultural? La gente. Entonces, ¿cómo preparar, cómo definir la identidad de los grupos que tú quieres llevar, por ejemplo? María Amalia, que es la más vieja en esto, no de edad, señores, no estamos hablando de edad. Que es la más, que tiene más tiempo, déjame ver cómo Añosa. Déjame ver cómo lo arreglo, que tiene más tiempo en el sector, la que más sabe. Arreglándolo, María Amalia. Bueno, todas saben igual, perdón. Y luego Altagracita que me hable de la responsabilidad de una decisión personal de familia como la que ustedes tomaron, Altagracita, porque es un centro donde trabaja también tu familia y lo están dando todo en ese sentido. Pero primero me gustaría que María Amalia me dijera cómo un centro cultural define su personalidad. Siendo del sector privado, y como tú dices, como recibido como un legado familiar, el compromiso y la responsabilidad es enorme. Y un centro cultural, en cierta medida, es un creador y un albergue de identidades, pero a la vez es el producto de identidades también, porque la identidad es narrativa. Tú vas cambiando, mantienes la esencia. Decía Ricoeur, eso me acuerdo una vez que estuve con Hochi inaugurando un área. Decía Ricoeur que tú tienes algo que es estático, inamovible, que es tu esencia, pero no es lo mismo Mónica niña, Mónica adolescente, Mónica madura y la Mónica que será más adelante. Hay una narración que es diferente. Y si tú no te mueves, y de por sí la cultura en sí es un proceso que se construye continuamente, tiene la parte de los saberes, tiene la parte también de la parte antropológica, que es lo que nos caracteriza a cada uno, lo que pensamos, lo que sentimos como dominicanos, pero hay una construcción continua de todos. Y mientras más incluyente tú eres, más complejo se vuelve el asunto, pero mucho más enriquecedor, porque en el fondo todo el mundo tiene algo que aportar en ese sentido. Y yo creo que el Centro León, que comenzó los primeros 10 años, fue un centro que se concentró en consolidar esa parte programática, esa parte institucional. El centro que le sigue los próximos 10 años quizás es el Centro León, que busca conocerse en todas las partes del país, y los últimos que siguen en un proceso regional y de internacionalización mucho más extenso. Pero eso implica también recibir de fuera hacia adentro. Y esto se logra, como se estaba diciendo, con un equipo especializado. Pero para la familia de manera particular es un elemento de unión, un elemento de competencias y de descubrir quizás aptitudes y conocimientos y pasión por la misma cultura, pero además
Para un grupo empresarial y hoy en día donde las empresas quizás no se garantiza que va a ser permanente en el tiempo como se pensó en un momento determinado, sino que van y vienen, ese compromiso social no cambia, es tu tarjeta de presentación de que aquí estoy yo para poder ayudar y colaborar, en el caso nuestro, para desarrollar una mejor nación, que es el lema que tuvo siempre las empresas y que lo recibió la Fundación como parte de su norte, ¿no? En ese sentido. Y eso se hace con un patrimonio que tú dejas, el fondo patrimonial es sumamente importante, porque si no, tú estás sujeta a cómo te va a nivel económico, y eso puede lesionar el quehacer del centro. Es decir, tú tienes que tener un fondo patrimonial y aliados maravillosos, como es el caso nuestro. Es decir, aquí hay personas sin las cuales el Centro León jamás hubiese podido llegar, porque nosotros somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros. En caso muy específico, este museo, el Banco Popular, sus libros, la parte editorial, es un mecenas con el que cuenta el país en muchos sentidos. Y así personas que fueron donantes de sus colecciones porque confiaron en nosotros, doble compromiso, triple responsabilidad, porque en el caso nuestro, Bernardo Vega, Gustavo Tavares, Griser, Rafaelito Esteva, fueron donantes de la parte arqueológica, por ejemplo. Y etnográficamente también tenemos un grupo de personas que hay que responderles, porque dejaron esos fondos para que los custodiáramos, los investigáramos y los colocáramos para poderlo promover y conocer. Y hay que estar buscando constantemente cómo tú haces eso. El dinamismo, como dice María Amalia, es fundamental, y la cooperación. Ahora, yo lanzo una pregunta al público para pensar, ni siquiera para discutir ahora. ¿Es la República Dominicana la misma de hace 10 años, cuando todos éramos más unidos y más cooperadores, que quizás todavía Santiago lo es? ¿O nos hemos adherido quizás a una cultura más globalista, donde cada uno tiene lo de él y a veces hasta nos tapamos los ojos? Las sociedades cambian, ya lo dijo María Amalia, lo dijo Julia, lo dijo Altagracita, y lo importante es seguir el paso, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos estáticos. Quiero escuchar a Altagracita, quien tiene un museo de su familia, sobre la responsabilidad para ti como persona, para tu familia y ante la sociedad, de darte esa licencia de emprender algo, señores, que se dice fácil, pero es difícil. Háblame de eso. Bueno, es que a lo que tú le llamas licencia, yo le llamo atrevimiento. Entonces, como dijo María Amalia, en nuestra pequeña familia consideramos que hay que retribuir a la sociedad, hay que retribuir en algo, todo no se lo debemos dejar al gobierno, y si somos empresarios que nos beneficiamos haciendo un trabajo en el país, tenemos que parte de nuestra ganancia retribuírsela de nuevo al país, que eso fue nuestro primer concepto. Entonces, a lo que me refiero es que es un atrevimiento, un reto muy grande. Yo vi en diferentes países que había pequeños museos. En eso fue que yo me inspiré. Yo fui a Basilea y caminé por una calle y entré como a 3 museos pequeños. Y yo me enamoré. Y yo dije, pero si esta gente son empresarios y lo hacen, porque yo no lo puedo hacer. Entonces, ahí va el museo y centro cultural, porque yo tenía una colección que hice durante 20 años, que al abrir el museo es lo que se expone, lo que expuso. Entonces, un museo, comenzamos a desarrollar el centro cultural, que es, como dijo María Amalia también, prácticamente lo mismo que un museo, porque el museo se define como un centro vivo, con la participación de la comunidad. Entonces comenzamos a identificar las necesidades de la comunidad. Y la comunidad de la ciudad colonial necesitaba
una plataforma para que los niños de la Escuela Salomé Ureña fueran a cantar el coro, que el cuerpo de baile de ellos fueran a cantar, que el de la Escuela República Argentina estaba buscando un sitio donde que la Asociación de Vecinos y Residentes de la Ciudad Colonial necesitaba hacer reuniones y no tenía dónde, Casa Mellarruso. Entonces comenzamos esa apertura para hacer la identidad cultural de la casa. Entonces vamos a preguntarle a Julia Castillo. Julia, tú estás en Baní. Estás en una ciudad pequeña. ¿Cómo se comporta la ciudad de Baní ante el centro? ¿Cómo te comportas tú con la ciudad de Baní? ¿Es un museo para Baní y para el país? ¿Es un museo? ¿Cómo te describes tú estando en Baní? ¿Cómo se describe el Centro Cultural Perelló? El lugar donde hoy está el Centro Cultural Perelló. Una gallera. Una gallera para jugar gallos. Y mi esposo está aquí, no me deja mentir, él lo sabe, porque ahí conoció a mi papá cuando fue a pedirle la mano. Yo viví en Nueva York, él aquí, se enamoró de esta neoyorquina, quería ir a Baní a conocer a mis padres, y como mis padres estaban divorciados, era un domingo, y el único lugar donde encontrar a mi papá un domingo era en una gallera. Entonces yo le dije, ¿quieres conocerlo? Bueno, vamos a tener que ir a la gallera. Pero yo odio los gallos, y bueno, ¿cómo va a ser conocer a tu papá en una gallera? Bueno, mis padres están divorciados. Y fuimos a la gallera. Wilfredo sabe muy bien que esa era la gallera más grande de Baní. Entonces, Rafael Perelló, gallero, de pura cepa, quería construir el Centro Cultural Perelló dentro del casco histórico de Baní, en el centro de Baní. Y fue imposible encontrar un espacio lo suficientemente amplio, grande, para construir lo que es el Centro Cultural Perelló hoy, que es una edificación hermosísima, con jardines, con un auditorio, como lo merece Baní. Entonces, finalmente, don Rafael compró la gallera. Imagínense, una gallera se convirtió en lo que yo considero es un santuario, es un templo hermosísimo de arte, cultura, educación, medio ambiente. Yo le llamo al Centro Cultural Perelló mi nave espacial. Cuando yo estoy ahí dentro, yo digo, a veces quisiera que esto fuese un platillo volador, que pudiese volar y yo llevarlo a todos los pueblos de mi país, por lo menos por unos días, como los circos, ¿no? Entonces, es un sueño que yo tengo, pero que es imposible. Entonces, sí recibimos niños de todo el país, de las escuelas, hacen muchas giras escolares y ellos vienen al Centro Cultural Perelló. Pero yo quisiera que el Centro Cultural Perelló pudiese volar y trasladarse a otros lugares de extrema pobreza. Entonces, yo creo que lo que significa, hago toda esta anécdota narrativa, un poco, no se crean que yo amo y vivo todo esto que estoy diciendo. Podría escribir ciencia ficción. Pero lo que les quiero decir, que yo creo que el Centro Cultural Perelló es un lugar muy especial para los banilejos, para Baní, para el sur. Muy especial, porque cuando los niños de la comunidad vienen, que no habían nacido cuando estaba esa gallera, pero sus padres y sus abuelos sí, ellos se sienten muy orgullosos del Centro Cultural Perelló y los banilejos en general. Entonces, la familia Perelló, cuando visita su centro, ellos sienten que le devolvieron a su pueblo, a Baní, le devolvieron de una manera que no tiene precio, en cultura, en arte, en educación, le devolvieron esperanza a un pueblo.
la gente en Baní está orgullosa de su centro cultural. Entonces, yo creo que eso es muy importante. No es la dimensión de un centro cultural, es el lugar que ocupa en esa comunidad, el valor que tiene para esa comunidad. Y yo creo que eso es muy importante. Me alegro muchísimo que en la zona colonial exista un espacio que realmente se esté dedicando a la educación artística y a que los niños del entorno y de las escuelas puedan ir y se sientan como en su casa. Entonces, esa es mi respuesta de lo que significa el Centro Cultural Perelló para los barilejos y para la gente del sur también. Es importante en esto que dice Julia Castillo, en que no solamente los centros culturales tomamos la personalidad de los lugares, de las personas, sino también los lugares toman la personalidad de los centros y es una doble responsabilidad. En este segmento me gustaría hablar sobre esos desafíos, los mayores desafíos que han enfrentado en dos direcciones. El desafío mayor, que es mantenerse en ese dinamismo constante, y pequeños desafíos con diferentes áreas. Por ejemplo, la formación y motivación del personal. Mantenerlos todo el tiempo en alta es importante. La planificación de las actividades, el mantenimiento del espacio físico es una parte que nos toma muchísimo tiempo. Y por supuesto, el financiamiento, ya hablamos de esa parte tan importante en que hay que tener un fondo, señores. No solamente son sueños, todo cuesta dinero. ¿Cómo planificarnos? ¿Existirá, María Amalia, un lugar por donde comenzar a planificar un centro cultural? ¿O esto sale solo? Nada sale solo y todo es más complejo mientras más sencillo se ve. Eso es un reto. De hecho, una bailarina en un escenario que te parece que tú lo puedes hacer tan bien como ella, tiene muchas horas detrás de las bambalinas, ¿no? Realmente tú tienes que tener un personal calificado y en esta área no es tan fácil, no porque no haya el talento, es porque en días atrás estábamos hablando que tenemos pocos arqueólogos y es que usualmente el arqueólogo trabaja en un lugar como la ciudad colonial o donde hay un yacimiento y se necesita, cuando personalmente creo que en una isla como la nuestra, un arqueólogo debería estar presente en cualquier avenida o lugar porque deben aparecer muchos objetos muy valiosos que si no está presente pues se pierden. Entonces ese arqueólogo sí encontraría trabajo de cara al futuro. Entonces tú tienes muchas personas que o se van a otro lugar a ejercer la arqueología, por ponerte un ejemplo, pero hay cada vez más, mientras más centros culturales se abren, y ojalá en todas las regiones del país lo hubiera. El centro ahora Rainieri abre en Punta Cana. Eso va a cambiar la región, porque es que cada lugar que abre para circular el conocimiento, para hacer participativa la cultura, cambia el entorno. Te cambia a ti y cambia el entorno. Sobre todo que nosotros tenemos una educación muy frágil. Aquí todas las instituciones y todo el mundo debe ser un maestro itinerante, porque esto debería ser una pandemia. La educación debería convertirse en una pandemia. Entonces, estos centros definitivamente aportan lo que muchas veces el sistema formal no puede hacer y que los cambios para realizarlo van a conllevar mucho más tiempo. Ese equipo tiene que estar motivado y entender lo que está haciendo. Voy a dar mi humilde ejemplo. Cada vez que allá se abre una exposición, las primeras personas en visitar la exposición es el equipo, desde la seguridad hasta, bueno, lo va a dar al curador en jefe en ese caso, que es Sara Germán, y el gerente cultural, van a dar esa exposición. Pero no solamente a ellos, se coloca un día para que sus familiares también vayan, porque el familiar tiene que entender de qué está hablando esa persona que pasa la mayor parte de su día en una institución cultural. Nos pasó algo similar cuando abrimos el pabellón del Lecho, que funciona
como una exposición viva, pero con un guión curatorial parecido al de un museo. Y cuando hicimos eso, lo primero que se hizo fue invitar a ver esa exposición a los empleados del Botánico. Conferencias, hasta lecturas de libros, ver películas. Tú tienes que estar trabajando continuamente con el personal, porque si no ellos no van a habitar lo que ellos están supuestos a mostrar cuando lleguen. Y mientras más personas habiten el tema, más coherencia habrá en la institución. Lo de la educación también que señalas, María Amalia, es algo muy importante. Yo desde que entré al sector museístico he tenido el sueño de utilizar los museos como parte de la tanda extendida y todos los centros culturales. Yo creo que ese va a ser un avance, un paso de avance importantísimo. Altagracita, pequeños desafíos diarios que tú tienes en el museo para, como decía, el mantenimiento, la gente, lo que más te preocupa. ¿Cuáles podrías enumerarme esos desafíos diarios, que ya no son el desafío de permanecer, sino esos que nos encontramos todos los días? De verdad, todo lo que hacemos en Casa Mellarruso tenemos la gran suerte que se nos llena, y yo mismo me pregunto, ¿cómo llegan? Óyeme, ¿cuánto le gusta a la gente? Qué bueno que la gente le gusta asistir. Eso, mantener nuestro calendario activo a pesar de los desafíos que hay, es que nosotros quisiéramos jóvenes más interesados en el arte, que se involucraran más, que los estudiantes de arte quisieran ir por su propio deseo. Que no haya que llevarlos. Que no haya que llevarlos. Que se preocupe, eso es lo más, y los empleados. Como decía María Amalia, mantener en alto el nivel de los empleados, hablarles, decirles, sobre todo que nosotros notamos que los intereses de cuando yo era empleada o trabajaba son como diferentes ahora. Hay mucha influencia de las redes, hay muchas expectativas falsas, hay mucho querer llegar rápido a la cima sin estudiar. Entonces es difícil conseguir empleados que, claro está, quieran hacer bien con la capacidad de nosotros, de los sueldos que tenemos también. En eso entra todo. Hablábamos con José Enrique y con Mónica que por suerte el Museo de la Catedral, por ser de índole católico, ellos tienen voluntariado. Eso es una maravilla, eso no pasa. En nosotros, por lo menos en mi museo, no, en el museo que dirijo no pasa. Entonces, los desafíos son esos. Es importante, mientras tú hablabas, yo pensaba en eso que tú dices de los jóvenes. Mi experiencia en el Museo del Mar ha sido que cuando yo hago actividades para adolescentes, se interesan, dependiendo del tema, por supuesto, me refiero a cuando el tema es meramente histórico-cultural, no cuando es de manualidades o de escribir sobre su vida, y eso es distinto, pero cuando el tema es histórico-cultural, los niños, señores, tienen un interés, y lo comento porque eso da muchas esperanzas de que un niño entre 9 y 12 años, más pequeño, desde los 7, yo tengo, por ejemplo, el programa de Guía por un Día, y yo me quedo asombrada como estos muchachitos dicen, cuentan la narrativa, la historia, igual que el guía, y solamente lo hacemos durante 4 semanas, o sea, 4 días. Un martes, el próximo martes, y el último martes van sus amiguitos. Y yo veo el asombro en la cara de estos muchachitos, que por ejemplo yo les digo, vengan para que escuchen el guía dando el tour en inglés, y hacen de qué. ¿Y cómo se lo aprenden? Y digo yo, ¿cómo te lo vas a aprender tú cuando seas grande? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar más con los niños, porque es que todavía no están demasiado contagiados de esa materialidad y de ese consumismo.
que nos está acabando. Bueno, entonces, por ejemplo, Julia, en nuestro país existe la creencia muy arraigada de que el Estado debe de financiar toda obra de arte. Ustedes como museos privados son pues icónicos en hacer este aporte, como bien han dicho, a la sociedad. Esto, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven los otros museos que sí somos estatales, por ejemplo? ¿Y cómo crees que pudiera cambiar el interés de más personas para que se animen a, si no bien poner un centro cultural, que quizás es muy difícil, pero sí hacer parte de los voluntariados, hacer parte de los programas? Por ejemplo, en Baní, que es un pueblo pequeño que ustedes tienen, ¿cómo reacciona la gente? Mira, la experiencia que por lo menos yo he tenido con la familia Perelló como mecenas, una familia que a pesar que ya está en la tercera generación y cuarta generación, Industrias Banilejas justo en abril cumplió 80 años de su fundación. Y en los 14 años que va a cumplir el Centro Cultural Perelló, el 16 de septiembre de este año, hemos hecho tantas cosas, hemos aportado tanto, nuestra agenda ha sido tan activa, y sobre todo los niños que llegaron al Centro Cultural Perelló hace 14 años, que llegaron de 9, 10 años, que fueron beneficiados de nuestros programas de literatura infantil y juvenil, que José Mármol tan generosamente nos ha estado apoyando en las publicaciones de los libros de los concursos. Ya esos niños están en la universidad o se graduaron y ya son escritores. Wow. Son escritores y no solo eso, se sienten en deuda con el Centro Cultural Perelló. Ellos son mis principales críticos. Ellos son los que me visitan y hasta me vigilan. O sea, que no solo la familia Perelló está muy pendiente de que las cosas se hagan bien, sino esos jóvenes que se beneficiaron y que vieron los resultados de la educación. Yo creo que la educación es el eje, debiera ser el eje de discusión central aquí. Entonces, los centros culturales tenemos una propuesta, y es la de aportar en esa educación extracurricular. Lo que yo me he creado recientemente es un programa que se llama Desde el Centro, en donde el Centro Cultural Perelló le está llevando a las escuelas públicas de Baní charlas, conferencias, talleres. Entonces, si tenemos amor por nuestro país, por nuestros niños, yo creo que tenemos una gran responsabilidad de exigirle al Estado que por lo menos nos dé una pequeña cuota de participación en lo que es la educación integral de nuestros niños y nuestras niñas, porque ellos son el futuro. Bueno, vámonos entonces a nuevos proyectos y sueños que queremos. Altagracita, ¿cómo ves tú tu museo en unos años? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres perpetuar, seguir haciendo, que tú quieres que quede ya cuando ustedes alcancen mayoría de edad? Que yo espero que la ciudad colonial se termine. Yo espero que el Centro León venga. Con mucho deseo, porque la gente lo está esperando y pienso que va a ser una gran... Yo quisiera que el Centro Perelló viniera también, pero podemos hacer lo que tú dices, un intercambio. Seguir desarrollando la cultura y sobre todo la educación y seguir incidiendo en la comunidad que sentimos que lo necesita mucho. Y haciendo trabajo con las escuelas, las iglesias inclusive, que se recibe una comunidad y que gracias a Dios se han acercado a nosotros para tener colaboraciones
de diferentes tipos de reuniones, exacto. Eso es lo que yo espero. Muy necesario. María Amalia, yo te pregunto a ti, ¿cómo tú visualizas ese papel de las instituciones, vamos a decir, de centros culturales, museísticos, en el fortalecimiento de la identidad nacional y su proyección incluso hacia afuera, hacia el exterior? Realmente, de pertenencia, ese sentido de estima. Recuerdo mi asesor de tesis que me dijo una vez que lo más importante que tenía un ser humano, el valor más importante es la estima, que una persona que se estima se respeta y respeta al otro. Viene configurado en parte por conocer tu historia. Nosotros tenemos una amnesia histórica y hago mucho esta anécdota, pero la tengo que hacer y es de Don Quijote, donde hay un momento que le dice, Sancho, yo sí sé quién soy, el que sabe quién es, sabe a dónde va. Entonces, parte del vacío que tenemos es no conocer una historia tan hermosa y tan importante para el resto de América, como es la historia dominicana, ¿no? Y además, los grandes hombres, las grandes mujeres. Tú haces una pregunta, tú sales ahí afuera y haces cualquier pregunta a un joven, a un transeúnte, de, por ejemplo, cualquier periodo de la historia dominicana o qué significan los símbolos patrios, y probablemente no tenga una respuesta pertinente. Entonces, hay muchas distracciones. De hecho, la tecnología, que es un instrumento maravilloso, se puede convertir también en un instrumento muy, muy, muy difícil y peligroso. Entonces, por eso vuelvo a una acción conjunta de todo el país, no solamente de la parte del Estado, y el sector privado está bastante consciente, muchos más que antes, de la importancia de que si nosotros no aportamos y apoyamos, yo siempre digo que si no por convicción, por conveniencia, porque realmente a todos nos conviene que este país tenga otras formas de diversión. Es como si estuviéramos condenados a divertirnos de una única manera, la que dicen los medios. Y por eso quizás yo he visto una mejoría con el tiempo, pero es paulatina. Tú tienes que el problema del Louvre es la cantidad de visitantes que tiene por año. Entonces tú coges y le sigues ahí, bueno, está el British Museum, está el Prado, tienen el mismo problema, con unos programas educativos y de verano que no dan abasto. Entonces, a nosotros nos va a tomar un poquito más de tiempo. Una iniciativa maravillosa del museo ahí en la Fortaleza es que Ana Cristina logró por primera vez un campamento de quizás 30 niños por 15 días. Maravilloso, nunca lo habían tenido. 150 niños metí yo en mi campamento el año pasado. Entonces, proyectos editoriales, 150. el voluntariado, donde Jochi y yo somos parte de, está haciendo un programa editorial para niños. Si tú no le das los libros a los niños, que significa manejar el lenguaje y el nivel de un niño, es más fácil que un adulto que no maneje mucho el tema, si tiene un buen texto, puede seguir, por lo menos dejarle algo al niño que valga la pena. Pero si no tiene texto, no tiene instrumento, no tiene un dispositivo pedagógico, le va a ser muy difícil porque el maestro sale del mismo sistema con las mismas deficiencias. Entonces, es duro. Creo que el hecho de poder abrir todos, está en el Casamella Russo, Baní, este centro maravilloso, yo estoy loca por llegar porque voy a aprender muchísimo. También estoy viendo todas mis juntas de vecinos, conociendo el entorno, aprendiendo del entorno, porque Centro León llega aquí para colaborar y ellos me tienen que decir en qué puedo hacerlo. Yo no voy a venir con una idea ajena al espacio, ¿no? Entonces, todo eso hace que podamos conectarnos. Yo siempre he hablado de cableados. Antes existía la posibilidad de que tú veías una lucecita aquí, otra lucecita allí, otra lucecita más para allá. Siempre se ilumina mejor cuando nos cableamos todos. Y esto es un proceso de solidaridad conjunta.
en todas las instituciones que estamos. Y yo creo que, gracias a Dios, aquí hay instituciones que estamos hablando el mismo idioma y no necesitamos diccionario para traducirnos. Y eso hace inclusive que al sector público se le eleve el estándar, porque ya tienen un parámetro donde mirarse y saber que se puede lograr. Van a tener arreglos que hacerse, quizás es un poco más lento porque el ritmo es distinto, pero entiendo que sí que se puede lograr con mucha tenacidad, con mucho deseo, mucha voluntad y sobre todo colaborando unos con otros. Yo siempre pienso que, en una frase que decía mi papá, lo importante no es que pensemos distintos, sino que pensemos juntos. Entonces, yo creo que este es un momento para pensar en juntos nuestro país, con las diferencias que enriquecen también. Y nos podemos quedar con esa otra frase que dijiste, que me gustó mucho también. Si no es por convicción, entonces hagámoslo por conveniencia, porque nos conviene a todos.